Vamos a escribir ahora un procedimiento en escala que realice el proceso de ordenación por inserción. Este es nuestro procedimiento. Es un procedimiento genérico sobre el tipo A. Va a coger un array de tipo A y una relación de orden sobre dicho tipo de elemento. La relación de orden la necesitamos para poder comparar los elementos del array entre sí a la hora de realizar el proceso de inserción. Como hemos dicho, es un procedimiento, por lo cual no es que se tome un array y se devuelva otro nuevo array con los elementos ordenados, no, simplemente tomamos un array y reorganizamos los elementos dentro del propio array para que queden ordenados entre sí de forma ascendente. Nuestro algoritmo de ordenación por inserción, recordemos que para un array con n elementos tiene que hacer n-1 iteraciones. En eso vamos a controlarlo mediante un bucle for i que va a ir desde 1 until la longitud del array. La idea de este bucle, que como podéis ver para un array de longitud n, al utilizar until y empezar por 0 se va a repetir n-1 veces. La idea es la siguiente: cuando en la primera iteración i valga 1, eso indicará que tenemos que colocar el elemento que se encuentra en la celda 1, el segundo, en su posición adecuada sobre los elementos que se encuentran a su izquierda. En la siguiente iteración ya tendremos la celda 0 y 1 con dos elementos ordenados entre sí. En la siguiente iteración, entonces, cuando i valga 2, tendremos que colocar el elemento 2 dentro de su posición adecuada sobre los elementos que se encuentran a su izquierda. Y ya tendremos los tres primeros elementos ordenados entre sí. Y así hasta que en la última iteración, que cuando i vale la longitud del array -1, lo que hacemos es insertar el último elemento del array, el que está en la posición longitud -1, dentro de la secuencia que se encuentra a su izquierda y que debido a las iteraciones previas ya contendrá elementos ordenados entre sí. Entonces, en cada iteración del bucle, lo primero que tenemos que determinar es quién es el elemento que tenemos que colocar en su sitio. Recordad que eso precisamente nos lo indicaba la variable i. Cuando i valga 1, tenemos que colocar el elemento 1. En la iteración iésima, en general, el elemento a colocar será el elemento xs sub i. Y ahora, si recordáis, venía un bucle que utilizaba una variable j, y la variable j en principio se colocaba en la celda anterior a la celda del elemento que tenemos que colocar. El elemento que tenemos que colocar está en la celda i, la celda anterior es la i-1. Y ahora, mientras que esta j se corresponda con una celda válida del array, la j va a ir decreciendo, será una celda válida mientras que sea mayor o igual a 0. Vimos que cuando fuera -1 ya no era una celda válida y nos habíamos salido por la izquierda del array, buscando la posición donde insertar el elemento. Entonces, mientras que la j sea una celda válida y mientras que además el elemento que esté en esa casilla, en la casilla j, sea un elemento mayor al elemento que quiero insertar, mientras se cumplan estas dos condiciones, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Teníamos que desplazar el elemento que se encuentra en la casilla j una posición a la derecha, es decir, en la casilla j+1 tenemos que meter el elemento que se encuentra en la casilla j. Este es el desplazamiento a la derecha. Una vez que hagamos el desplazamiento a la derecha, recordemos que para la siguiente iteración del bucle lo que hacíamos era decrementar la j. De forma que o bien tras decrementar la j varias veces la j se haga negativa, o bien cuando al llegar la j a una casilla cuyo elemento es menor o igual que el elemento que queremos colocar, paramos el bucle. En el momento en el cual paráramos el bucle, recordemos que ya teníamos localizada la celda en la cual tenemos que colocar el elemento e, y era precisamente la celda que indicara j+1. En esa celda metemos el elemento e y ya hemos acabado el proceso, que es todo el cuerpo del bucle for i, para colocar el elemento i en su posición adecuada. Al iterar todo ese proceso que tengo ahí seleccionado mediante este bucle,
coloco todos los elementos del array, desde el que está en la posición 1 incluido, hasta el que se encuentra en la última celda, en la posición XS longitud -1. Bien, hemos completado el algoritmo de ordenación. Vamos a probarlo. Supongamos que tenemos un array como este, con sus elementos desordenados entre sí. En este caso es un array de enteros, pero valdría un array de cualquier tipo, siempre y cuando ese tipo tenga una relación de orden. Vamos a pintar el array tal como está, y veremos que sus elementos en principio están desordenados. Vamos a llamar al procedimiento de ordenación por inserción, pasando nuestro array para que lo ordene, y de nuevo, después de llamar al procedimiento de ordenación, vamos a volver a pintar el array y vamos a ver que su contenido ha quedado modificado y que tiene los mismos elementos, pero ya se encuentran ahora en orden ascendente. Ejecutamos el programa y esta es la salida que obtenemos. Efectivamente, antes de llamar al procedimiento de ordenación por inserción, el array tiene sus elementos desordenados entre sí. Después de llamar al procedimiento de ordenación por inserción, si volvemos a pintar el array, vemos que ya ha quedado ordenado de forma ascendente tal como pretendíamos.